¿Por qué esta estrategia? No tenemos lo que teníamos que decir, lo dijimos en el juzgado. ¿Su nombre nos puede decir? Sí, Fernando Manzanares. Bien. Ornella, ¿cómo estás? Bien. A partir de ahora, ¿qué sigue, doctor? Nos dejan pasar, no les vamos a decir más nada. Gracias. ¿Presentaron un escrito también? ¿Escrito o solamente silencio? Dígame, doctor, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué razón Ornella renunció? ¿Y qué hay de esos $700.000 que le hallaron en la casa? ¿Presentaron más pruebas, doctor? Sumo silencio entonces. Silencio total de parte del doctor Manzanares, que nos confirma su nombre, junto a su defendida Ornella. ¿Por qué razón entonces están acusando si no tienes nada que declarar? ¿Respecto de tu padre lo mismo? Bueno, señor. ¿Tienes algo para decir? Un montón de cosas. Tengo para decir un montón de cosas. Lo único que dijo Ornella Calvete, tengo para decir un montón de cosas. La única frase que respondió a la salida de Comodoro Pi, después de haber ingresado 12 menos 10. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, bienvenidos al diario por la pantalla de C5N. Son horas tensas en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, a partir de lo que ha sido una sucesión de eventos, de pequeños capítulos, podríamos decir, en el marco de la causa Andis, la causa donde se investiga lo que ha sido el direccionamiento, en principio, esto es lo que se está investigando, de distintas órdenes de compra por parte de lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad, vinculada a la compra, como yo les decía, de medicamentos de alto costo. Se evalúa qué tipo de defraudación se ha cometido. Se habla de una defraudación total de entre 35.000 y 40.000 millones de pesos a lo largo de 2 años, del 2024 y del 2025. Bueno, lo que ustedes veían recién es prácticamente lo que uno podría denominar una especie de eslabón que ha reactivado en gran medida esta causa después de, primero, haber consignado ya en numerosas oportunidades cómo quienes están siendo indagados, quienes son imputados de esta causa, se presentan en distintos tribunales. En este caso estamos hablando de los tribunales de Comodoro Pi, para prestar declaración indagatoria, pero en cambio eligen no declarar absolutamente nada, ¿no? Y la gran pregunta que hay que hacerse allí es si hay algún tipo de pacto de silencio. Bueno, pareciera todo indicar que sí. Pero lo interesante es casi lo que se escribe por debajo de esta especie de pacto. Esto es, las pequeñas declaraciones, son muestras minúsculas de que hay voluntades que en todo caso deciden no acogerse a lo que es un cauce principal. En el caso que veíamos recién, Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel Calvete, que está signado, que está consignado, y esto es lo que se está investigando, eventualmente como uno de los jefes de una asociación ilícita, alguien que tenía algún tipo de accionar vinculado al Andis, pero desde afuera del organismo, no desde adentro. Usted ya sabe, recuerda los audios que han sido asignados a Diego Spagnuolo. Bueno, esto también se está investigando a esta hora. Otro de los artífices, se supone, de esa especie de ruta del dinero dentro de lo que es el organismo, la Andis, como Diego Garbellini, tanto Spagnuolo como Garbellini, adentro de la estructura, y afuera, bueno, tanto padre como hija, ¿no? Miguel Ángel Calvete por un lado y Ornella Calvete por el otro. Lo que ustedes veían recién es casi, uno podría decir, una especie de quinta esencia de cómo está la investigación, porque por un lado lo que se ha visto, por lo menos en las últimas semanas, ha sido una justicia, por ejemplo el fiscal Franco Picardi, realmente, ¿no? Muy punzante en términos de las acciones que encarga, y por otro lado también un juez Casanelo que, por supuesto, evalúa permanentemente cómo es esa agenda de distintos mandados judiciales que se van llevando adelante. En el marco de lo que es esta indagatoria, recuerden ustedes que en gran medida, si uno tuviese que hacer una especie de resumen, bueno, el resumen es este que veíamos recién. Alguien se presenta a prestar declaración indagatoria y elige una especie de voto o pacto de silencio. ¿Qué es lo que ha pasado en el día de la fecha? ¿Por qué es importante lo que veíamos recién? Bueno, porque en el marco donde el periodismo le pregunta a Ornella Calvete si tiene algo para decir, bueno, uno podría pensar, los primeros segundos son bastante elocuentes porque, por supuesto, mira para otro lado y uno entiende que eso forma parte de esta especie de complicidad. Ahora, en algún momento, en algún lugar,
adentro de la cabeza de Ornella Calvete, lo que hay también es decir, nosotros manejamos información, nosotros tenemos detalles, tenemos datos, bueno, de hecho hay cuadernos, hay chats, ¿no? Que se han conocido, ahora los vamos a estar repasando, y al mismo tiempo lo que hay es ni más ni menos que uno podría pensar la voluntad de pasar un mensaje. Y ese mensaje es lo que ustedes veían recién en pantalla. Esto es, bueno, tengo mucho para decir, ¿no? Tengo para decir un montón de cosas, ese es el textual. Y entonces la gran pregunta es, ¿hacia dónde va esta investigación? Esta investigación que pendula, ¿no? Que tiene como una especie de movimiento pendular. De a ratos parece que avanza rápidamente y de a ratos daría la sensación de que se termina estancando. Bueno, en este contexto, lo sucedido en el día de la fecha, uno podría pensar, reactiva la causa, le vuelve a imprimir algo de velocidad. Ustedes ven allí algunas imágenes, el doctor Manzanares que acompaña a Ornella Calvete, es primero el que hace algún tipo de declaración y después el periodismo, nuestros compañeros allí presentes, tratando de desprenderle alguna declaración a quien hoy configura, bueno, uno podría decir, uno de los epicentros de la investigación, no solo Miguel Ángel Calvete, sino también quien es exfuncionaria ahora del Ministerio de Economía, como es Ornella Calvete. Si les parece bien, vamos a repasar algunos de los audios que están consignados en el marco de la investigación, por ejemplo, aquellos que atañen al padre de Ornella, a Miguel Ángel. A ver, lo escuchamos. Amor, ahí te equivocaste en la última columna, porque es el 30% del 15%, del 100% del 15%, ¿me entendés? Por eso te decía, dividirlo por 7 y multiplicarlo por 3. Porque acá vos te está dando el 30% del 70, es el 30%, es el 70 y el 30, que da el 100. Esa última columna tenés que rehacerla. Muchos los registros de esta naturaleza. Los hemos ido compartiendo con ustedes prácticamente a lo largo de las últimas semanas, con una pequeña interrupción, podríamos decir, en los últimos días, porque justamente la investigación había puesto una especie de pie en el freno, algo que ha cambiado en las últimas horas. Y estos son algunos de los apuntes. Uno podía pensar de qué. Bueno, es una especie de cuenta, ¿no? A grandes rasgos resume evidentemente algún tipo de actividad. La pregunta que se hace a la justicia es si esta actividad tenía algún registro formal. Son los cuadernos de Calvete, los cuadernos de Miguel Ángel Calvete, el padre de Ornella. Y la gran pregunta a propósito de esto que ponemos en pantalla, no solamente estas escrituras, aquí hacen referencia, fíjense lo que son las fechas, 30 del 9 del 2025, son fechas recientes, son cuentas, algún tipo de flujo, pareciera de dinero. Allí también algunos nombres propios, hacia dónde se dirige en principio lo que parecieran ser transferencias. Y, por supuesto, los allanamientos que se han dado en el marco de la investigación, que lo que denotan es manejo de dinero en efectivo, ¿no? Estamos hablando de $700.000 que se encontraron justamente en la casa de los Calvete y que, al margen de esto, bueno, uno podría decir marida con qué, marida con una máquina de contar dinero, de contar billetes físicos y otros elementos como estos cuadernos que se han encontrado y que hoy por hoy la justicia, bueno, toma como una especie de guía. Estos cuadernos, hay que mencionarlo claramente, no constituyen un delito en absoluto, pero sí le sirven al fiscal Franco Picardi, entendemos, para llevar adelante lo que es la investigación, y por eso entonces se vuelve permanentemente a estos cuadernos. Se han utilizado, se siguen utilizando como una especie de guía que de alguna manera va balizando la investigación, va marcando por dónde se dirige la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal. Nosotros estamos allí en Comodoro Pi, está trabajando nuestro compañero Mariano Onega. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes. A pesar del horario, acá en Comodoro Pi todavía siguen haciendo eco las palabras que dijo Ornella Calvete, imputada dentro de esta causa. Había llegado a las 11:50 para declarar como imputada en esta nueva ronda de indagatorias. Sin embargo, adentro se negó a declarar. ¿Pero por qué decimos que todavía sigue el eco? Porque lo que dijo, lo dijo afuera, lo dijo a la salida de Comodoro Pi, acompañada de su abogado, el doctor Fernando Manzanares. Cuando los medios la abordamos a Ornella para preguntarle si tenía algo para decir,
Ella dijo que tiene muchas cosas para decir. Sin embargo, adentro optó por el silencio. Si les parece, podemos escuchar y ver cómo salía y qué decía Ornella Calvete tras estar más de 2 horas y media frente al juez Casanelo aquí en Comodoro Pi, Julián. Ahí vamos a esperar que llegue. Ahora vamos a ver. ¿Por qué esta estrategia? No tenemos lo que teníamos que decir, lo dijimos en el juzgado. ¿Su nombre nos puede decir? Sí, Fernando Manzanares. Bien. Ornella, ¿cómo estás? Bien. A partir de ahora, ¿qué sigue, doctor? Nos dejan pasar, no les vamos a decir más nada. Gracias. ¿Presentaron un escrito también? ¿Escrito o solamente silencio? Dígame, doctor, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué razón Ornella renunció? ¿Y qué hay de esos $700.000 que le hallaron en la casa? ¿Presentaron más pruebas, doctor? Silencio, entonces. Silencio total de parte del doctor Manzanares, que nos confirma su nombre, junto a su defendida Ornella. ¿Por qué razón entonces están acusando si no tienes nada que declarar? ¿Respecto de tu padre lo mismo? Bueno, señor. ¿Tienes algo para decir? Un montón de cosas. Tengo para decir un montón de cosas. Lo único que dijo Ornella Calvete, tengo para decir un montón de cosas. La única frase que respondió a la salida de Comodoro Pi, después de haber ingresado 12 menos 10. Bueno, tengo para decir un montón de cosas. Gracias allí a Mariano Onega, a propósito. Leo, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, uno podía pensar, dijo muy poco Ornella, pero al mismo tiempo dijo muchísimo. Sí, claro, Julián, buenas tardes. A ver, Ornella Calvete lo que no hizo adentro de la oficina, frente al juez, frente al fiscal, lo hizo puertas afuera, y es enviar un mensaje claro para aquellos que están alrededor del entorno de esta causa y que quizá todavía no fueron llamados o todavía no están dentro de los nombres principales. Cuando te digo que no están dentro de los nombres, sí, es porque ellos se llamaban por apodos o por nombres falsos, que al hacer cierto rastreo entre los teléfonos y esos cuadernos que vos mencionabas recién, se fueron dando cuenta cómo estaban llamados cada uno de ellos. Bueno, Ornella estaba llamada como la facilitadora en esos chats y en esos mensajes. La pregunta que se hacen en la justicia es si además era la cajera de parte de esta organización. Primero porque cuando allanaron su departamento encontraron $700.000, alrededor de 20 millones de pesos, que por supuesto no puede justificar, como tampoco puede justificar lo que tiene blanqueado en sus registros, y que son varios departamentos que dice haber comprado producto de donaciones. ¿De quiénes son esas donaciones? Porque es muy finito esa circunstancia, además, con vincularlo a una organización de lavado de dinero. Pensá que Ornella tiene a su papá preso por otra causa, pero investigado en esta misma organización, y a su tío, que está siendo buscado en España por estar vinculado a una banda de narcotráfico que blanqueaba a través de laboratorios. Otra vez la palabra laboratorios, otra vez el sistema que los llevaba a ellos a conocer cómo podía ser ese movimiento de dinero, y por eso la justicia presta principal atención no solo en eso, sino en el traslado de ese dinero. Dinero además que aparece en una comunicación, en unos chats donde Ornella le pregunta a su padre si la empresa a la que le habían puesto un nombre y por la que trataban de disimular todos esos movimientos tenía dinero en blanco para justificar si le entraban a la casa. Definen esos chats como mosca, el dinero en blanco con muchas heces. Eso está en la causa, eso figura en el expediente. Por eso, si tiene algo para decir y mucho para decir, como ella dice, tendrá que explicárselo a la justicia. ¿Fue tal vez un mensaje para más adelante tratar de ser imputada colaboradora y así lograr algún beneficio? Aquello que llamamos un arrepentido en una causa. Bueno, desde la justicia te dicen primero hay que esperar que se le impute. Para eso tienen que pasar estos 10 días que tiene la justicia dentro del proceso para determinar qué hace con Ornella Calvete y con el resto de aquellos que fueron llamados a declarar y que tampoco declararon, porque hablar de arrepentidos en esta causa empieza a sonar fuerte no solo por Ornella Calvete, sino por otros nombres. No, quiero preguntarte eso, porque mientras estamos conversando, lo que se ve en pantalla, uno podría decir es casi una especie de
de criptografía, ¿no? Uno podría pensar esto, está escrito eventualmente como una especie de ayuda a memoria, pero al mismo tiempo está escrito para que no se termine de entender del todo. Es bastante extraño lo que estamos viendo, porque uno podría decir, bueno, si alguien quería llevar realmente un registro de algo, esas anotaciones pareciera que nos sirven de mucho. Ahora, en gran medida, entiendo que la justicia está trabajando sobre estos cuadernos. Esto es un poco lo que vos estás consignando. Sí, está trabajando sobre estos cuadernos para determinar, por ejemplo, cuando Ornella nombra a su padre, lo tenía agendado como Michael Bublé en lugar de con su nombre, de Miguel Ángel Calvete. Ornella estaba agendada como la facilitadora, teniendo en cuenta que cuando contrastan los números de teléfono se dan cuenta quiénes son. Habían agendado, por ejemplo, a Diego Españolo, donde empieza o donde sale toda esta causa, no de los audios, porque la justicia no los consideró, los fiscales no consideraron los audios como prueba principal, pero Españolo estaba estaba agendado como cabeza de rodilla en muchos lugares, así lo cuestionaban a él. Hay muchos nombres que la justicia tiene que trabajar para descubrir verdaderamente quiénes son, cómo están agendados, qué tipo de rol tenían, y todo eso surge de distintos chats. Y chats que son muy importantes para la investigación y algunos audios también que figuran en el expediente. Vamos a repasar alguno ahora, donde se habla directamente de coimas, donde se habla directamente de reuniones y donde se habla qué iban a hacer con ese dinero. Fíjate este chat entre Ornella y su padre, donde Ornella le dice: buen día, hablaste con Claudio de Ortopedia Alemán. Claudio se va a tener que sentar a la justicia como testigo y denunciar, o por lo menos hablar qué es lo que ocurrió, porque Calvete responde: buen día, los veo a las 13 en el Francés, así charlamos personalmente. ¿De qué iban a charlar? De un esquema de coimas. Nada más y nada menos, porque Ornella sigue con este chat y le avanza diciéndole: bueno, gracias, le dice al padre por eso de la reunión, éxitos. Éxitos era meterse plata en el bolsillo que no era de ellos, y que no tenía nada que ver. Dale que te compro algo lindo si sale. ¿Si sale qué? Si sale el esquema de coimas. Algo como una Lambo, una granja o lo que quieras, le dice Ornella al padre. Y la respuesta del padre es: no hace falta. Con el 3% para KM está perfecto. ¿Podían disimular este KM de otra forma para no decir Karina Milei? Ornella le contesta riéndose y demás. Ahora vamos a ver cómo sigue esta charla. Y es muy difícil porque Ornella después tiene un audio que le manda al padre donde le dice que no le responde el teléfono. Y si no le dice: te voy a tener que cariñar, me voy a quedar con la comisión. Bueno, después de esto, Ornella empieza a hablar con su padre con respecto a cómo fue esa reunión, a qué es lo que obtuvieron. Otra vez, el nombre de ciertos organismos en cuanto a salud, de ciertas empresas. Es un entramado complejo que tiene esta causa, que tiene muchos nombres, que seguramente tendrá muchos más, pero cuya cabeza, Miguel Ángel Calvete, su hija y demás, están muy complicados a esta hora en el expediente. Leo, a ver, son varias las cuestiones, ¿no? Después vamos a seguir repasando los chats. Se entiende que desde la Casa de Gobierno, desde la Casa Rosada, se está mirando de cerca la evolución de esta causa y que lo que pasó en el día de la fecha, bueno, probablemente ha inquietado más que tranquilizado a quienes hoy por hoy están totalmente pendientes de la evolución de todo lo que estamos viendo. Nos vamos, si te parece, allí a Casa de Gobierno. Está trabajando nuestro compañero Nicolás Munafó. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, una Casa Rosada que, bien lo mencionabas, sigue, ¿no?, la evolución de este caso, un caso que, bueno, va tomando temperatura y sobre todo con estas cuestiones que aparecen y desde hace un tiempo vinculando al gobierno con los casos de corrupción, con la ley de discapacidad que, bueno, intentó una vez más voltear en el Congreso Nacional, que no pudo y que, bueno, ahora sigue vigente más allá de la no implementación del gobierno en ese sentido, ¿no? De no aplicar la ley de discapacidad, y por otro lado esta investigación en la cual, bueno, se mancha un poco también bueno, la corrupción, ¿no? Y de personas muy cercanas al presidente, a la hermana y secretaria general de la presidencia, mencionándola directamente, y un español, claro está, que era una de las personas
que más visitaba la Quinta de Olivos y que más cercanía tenía con el presidente, siendo su abogado principalmente. En su momento el gobierno intentó desligarse de esta situación, diciendo de que no tenía nada que ver, que iban a aportar a la justicia lo que haga falta para esclarecer la situación, pero obviamente la justicia siguió avanzando. Veremos si, este caso fue una negativa a declarar, ¿no? Pero sí, en algún momento con las distintas pruebas que se están investigando allí en Comodoro Pi, entrelazan un poco la trama entre aquellos que están hoy imputados y el presidente con su hermana.